que tenemos acerca de ASEAN, que es acerca de los Asia, que hemos estado analizando los países, son los 4 últimos que tenemos. Vamos a analizarle el caso de Laos. Laos está situado en Asia sudoriental, tiene una superficie de 236.800 kilómetros cuadrados. Laos, con una población de 7.379.358 personas, se encuentra en la posición 104 de la tabla de población compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 31 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Vientiane y su moneda KIP. Laos es la economía número 122 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 13.431 millones de euros, con una deuda del 82.75%. Su deuda per cápita es de 1.846 euros por habitante. Hay algunas variables que pueden ayudarte a conocer algo más si vas a viajar a Laos o simplemente quieres saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que laosianos tienen una mala calidad de vida. Si la razón para visitar Laos son negocios, es útil saber que Laos se encuentra en el puesto 154 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Laos, ha sido de 30 puntos. Así pues, sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. ¿Qué opinas al respecto? A mí me parece que es sumamente interesante la parte relacionada con hablar de países que no necesariamente hablemos referentes económicos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de Japón, de China, hemos hablado de lo que viene a ser la parte de Corea, pero a veces hablar de estos países que realmente están en la tabla más bajita de lo que viene a ser la parte relacionada con el desarrollo económico también es muy importante. Ahí hay un tema que tú has comentado de 2 indicadores que creo que siempre son buenos resaltar, ¿no? El uno es el indicador de desarrollo humano, ¿verdad? Y el otro, lo que viene a ser la parte de la deuda externa de los países. Y un tema adicional que me gustaría también comentar es este indicador de percepción de la corrupción. Si bien Laos, ¿verdad?, está mal en los 3 indicadores, ¿verdad? El índice de desarrollo humano que te dice cuántas personas pueden leer, cuánto acceso a agua potable tienes, la parte relacionada con ingresos y el tema relacionado con el tema de salud, pues es importante comentar que todo el Asia realmente se está moviendo a lo que se llama la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Es un tema relacionado con que en algún momento toda la población va a tener realmente un tema relacionado con un mínimo estándar de vida. Es decir, no tienes, por ejemplo, el país más pobre de América es Haití, ¿no? Y tienes realmente a un Haití durante varias décadas en la misma situación. De hecho, en las últimas semanas ha habido realmente protestas dentro realmente de Haití porque el presidente había pedido una cooperación internacional. El caso de Laos, si bien tiene problemas con indicador de desarrollo humano, si bien tiene realmente problemas con lo que es la corrupción que se mide con el indicador de percepción, que se llama CPI, si bien realmente tiene una deuda externa bastante importante, hay un empuje por medio justamente de estos 3 grandes países que es China, Corea y Japón, y un poquito más abajo Malasia, Filipinas, Tailandia, y un poquito más abajo Vietnam, Camboya, que realmente sin duda le van a arrastrar a Laos. Es como un tren, Laos es el último vagón, pero realmente la región realmente está siendo impulsada. ¿Impulsada cómo, no? Que es algo interesante que también hay que comentar. Este impulso se da por un tema relacionado con la cantidad de personas que existen realmente en Laos. Si bien no existen muchísimas, 7 millones de habitantes, lo importante es que ahí tienes un tema que se llama capital o ser humanos abundante, es decir, un tema de mano de obra abundante. Entonces, posiblemente tú lo que vas a ver es gente que puede trabajar muchísimo en temas manuales, ¿no? Temas manuales como, por ejemplo, la parte relacionada con confecciones de textiles, el tema de manufacturas medias, temas relacionados, como por ejemplo, con algunos equipos, hablemos básicos, etcétera. Pero la siguiente generación de laosianos, es decir, de aquí a 18 años, posiblemente tengan un paso hacia adelante.
y ese paso hacia adelante se da por la apertura de exportaciones que se da en todo el ASEAN. Al ser miembro de ASEAN, Laos, le está ayudando a tener muchos beneficios con respecto al crecimiento económico. Imagínate esto que es sumamente interesante. Las dos regiones, Latinoamérica y ASEAN, parten más o menos en una época similar, ¿no? Año 1960, tú tienes el Acuerdo de Montevideo o el Tratado de Montevideo que dice, mira, América Latina se va a unir en una área de libre comercio en el año 1975. Ciertamente eso no se da, después se firma el Tratado de Montevideo en 1980 y ahí más bien quitamos la fecha, decimos, mira, eventualmente se dará una integración en un mercado de libre comercio en toda América Latina. En el caso de ASEAN, se parte en la misma instancia, ¿no? Un poquito más adelante, porque claro, recordemos que estaban saliendo del colonizaje europeo en la parte asiática, ¿no? Y también había algunos conflictos por el tema relacionado, por ejemplo, con la Guerra Fría. Pero lo interesante es que 50 años más tarde, ¿verdad? La consolidación del área de libre comercio del ASEAN es una realidad. Y no solamente se habla en el tema de libre movimiento de productos y servicios, sino realmente existen otros temas interesantes que incluyen el tema tecnológico, el tema de inversiones, que es sumamente necesario. Y ahí entra Laos, por ejemplo, como parte de esta cadena de valor regional. Y también otros temas como, por ejemplo, el tema de servicios en turismo y en tecnología. ¿Laos pertenecía al Partido Comunista? Laos es junto con Vietnam y Camboya de esos países que sufrieron muchísimo en la última parte del siglo XX, ¿no? O sea, recordemos que esta guerra de Vietnam que comenzó con el tema francés, ¿no? Francia quería realmente mantener sus colonias para una forma de volver realmente a crecer después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un error. Realmente Vietnam quería, hablemos, ser independiente y básicamente esta insistencia de Francia lo que provocó es un conflicto bélico que termina en los acuerdos de París y termina justamente con la llegada de Estados Unidos como apoyo a lo que vendría a ser una guerra muy cruel hasta 1975. Pero los bombardeos no solamente se dieron en el caso de Vietnam, sino también en el caso de Laos y Camboya, porque había una ruta, ¿verdad? La ruta de Ho Chi Minh, que básicamente incluía un abastecimiento que le afectaba, hablemos también a Laos, ¿no? Hubo realmente un tema de pobreza muy complicada por un conflicto bélico que estuvo muy extendido en esa zona, ¿no? Ya que me mencionas, vamos ahora a ir con el tema de Camboya. Camboya, situada en Asia sudoriental, tiene una superficie de 181.040 kilómetros cuadrados. Camboya, con una población de 16.946.446 personas, se encuentra en la posición 71 de la tabla de población, compuesta por 192 países y presenta una moderada densidad de población, 94 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Phnom Penh y su moneda, rieles camboyanos. Camboya es la economía número 108 por volumen de PIB. Su deuda pública en el 2020 fue de 7.772 millones de euros, con una deuda del 35.17% del PIB. Su deuda per cápita es de 464 euros por habitante. Hay algunas variables que pueden ayudarte a conocer algo más si vas a viajar a Camboya o simplemente quieres saber sobre el nivel de vida de sus habitantes. En cuanto al índice de desarrollo humano, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los camboyanos tienen una mala calidad de vida. Si la razón para visitar Camboya son negocios, es útil saber que Camboya se encuentra en el puesto 138 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Camboya, ha sido de 23 puntos. Así pues, la percepción de corrupción de los camboyanos es un país con muy alto índice. Ahí nos acercamos un poco más a la realidad latinoamericana, ¿no? Hablábamos de un indicador de hacer negocios de 138, cuando Ecuador, por ejemplo, está en el indicador de 122. Entonces ya entramos realmente al pelotón de lo que vienen a ser estas economías que necesitan ir adelante, que necesitan realmente un sacudón. Y ese sacudón le pasó a Camboya realmente en un tema muy cruel, ¿no? Ahí viene a ser el tema del genocidio camboyano, ¿no? Es algo que quizá en América Latina no lo tenemos en mente, pero es algo que sucedió hace muy poquito, ¿no? Realmente
hay un tema relacionado con Pol Pot, que viene a ser un tema de una dictadura, ¿verdad?, comunista, que imagínate, Mauricio, sacó de las ciudades a las personas que sabían leer y escribir, a las personas que sabían realmente otros idiomas, a las personas que habían tenido estudios universitarios, y les envió justamente al campo, porque se pensaba que la gente, hablemos, que tenía cierto nivel de educación, era muy burgués para el tema comunista en esas épocas. O era un problema. O era un problema. Refiriéndonos a cuando normalmente dicen que una persona tiene pues intelecto, va a ser una persona rebelde para el sistema. El tema es que el genocidio camboyano realmente fue tan fuerte y tan duro que realmente parecería que eliminó gran parte de lo que era el conocimiento, ¿no? La gente que tenía conocimiento en ese país. Me voy a atrever. Pensaba hacerle este dato que tengo al final, pero ya que vienes por esta de lujo de comentarles, es el caso de este dato que tengo. Es el siguiente. En promedio del IQ de los de ASEAN que estamos analizando, tengo ese dato, Singapur tiene en promedio 105.89 de coeficiente intelectual, Camboya 99.75, Myanmar 91.18, Vietnam 89.53, Tailandia 88.87, Malasia 87.58, Brunei 87.58, Filipinas 81.68, Laos 80.99, Indonesia 78.49 y Timor-Leste 78.49. Coeficiente intelectual en promedio. Pero lo importante es que este tema, que es un indicador dentro de varios indicadores de habilidades humanas, es que va cambiando y va progresando, porque recordemos que gran parte de lo que es el desarrollo humano se da con la primera fase, ¿no?, que es el tema de alimentar a las personas. Entonces, por ejemplo, si tú ves a los ancianos japoneses, ¿verdad?, que quizás son de la época de los baby boomers, del posguerra, son bastante pequeñitos, ¿no? Miden 1,40, 1,50. Realmente sus hijos ya miden 1,60, 1,70. Y claro, los actuales japoneses ya miden 1,70, 80 hacia arriba. No, sí. Y es un tema básicamente que está sucediendo también en el Asia. En Camboya no solo se eliminó en la parte relacionada con este conocimiento, sino también hubo una pobreza extrema durante mucho tiempo. Lo importante es que en esa resiliencia de ese pueblo se fundó justamente un tema de salir adelante. Y quizá por el momento estas estadísticas promedio de inteligencia general de la población pueden ser promedio mundial y quizás están lejanas de lo que vendría a ser, por ejemplo, la parte de Singapur, pero tienen algo que quizá nos falta un poquito en América Latina, que es la voluntad de cambiar las cosas. Imagínate tener un genocidio, ¿verdad?, en la anterior generación de los camboyanos que actualmente viven, y aún así tener indicadores similares a los de América Latina. Y aún así tener un crecimiento económico importante, que claro, tomará 40, 50 años en lo que viene a ser la parte de llegar a tener algo similar a lo que viene a ser Malasia o Singapur, pero lo importante es que se están moviendo, ¿no? Imagínate lo que es interesante, que la primera generación de camboyanos en el siglo XXI posiblemente no tuvo universidad, pero la segunda generación, que ya estamos hablando de los años 2000, 2010 para arriba, ya los centennials, ya están llegando justamente a tener un tema relacionado con preparación académica, tecnología y una convergencia que se está dando. Entonces, estos datos que acabo de mencionar están más de la mano porque si recordamos en el programa pasado hablamos de Singapur, que en este momento está liderando en el tema de la índice PISA, está en el primer lugar, ¿no? Totalmente, sí. Y fíjate, sacando ahora el promedio, está con así mismo en el tema de ASEAN en el primer lugar. Y ahí hay un tema de acceso, ¿no? O sea, una vez que tú tengas una evaluación que tenga acceso a necesidades básicas, acceso a tecnología, acceso a medicina, seguramente vas a ver temas muy, muy relacionados a lo que tú comentas. Actualmente América Latina se diferencia, hablemos de la parte del ASEAN, en este tema de la resiliencia para cambiar las cosas. Yo creo que América Latina nos mantenemos un poco en el tema de, bueno, por mucho tiempo en el mismo lugar, tenemos básicamente una América Latina que tiene de todo, pero no tenemos ese sacudón, ¿verdad? Para decir, mira, vamos avanzando, pero avanzando, hablemos con paso firme. Y ahí recuerdo un tema que es muy aplicado en lo que viene a ser la parte relacionada con las empresas, ¿no? Y también un tema asiático, que te dice que hay que mejorar 1% al día, ¿verdad?, para llegar a tener un tema exponencial geométrico, ¿verdad?, para tener un tema de productividad continua. Pero si en cambio te vas hacia atrás 1%,
vas a tener realmente una pérdida general enorme en una empresa o en una economía. No, yo le entiendo esto como una señal como el efecto compuesto. Y yo te digo que es un Kaizen total, ¿no? O sea, es un tema de mejora continua. No te dice 100%, no te dice 1000%, 1% al día, ¿verdad? Dando un paso firme en crecimiento hacia adelante. Estaba revisando otros datos. Voy a salirme un poquito, ya voy a hablar de ASEAN, que hace unos 30 o 40 años, pues su urbanización era desastrosa. Y últimamente en el tema urbanístico está, pues, como de ciudades de metrópolis, o sea, es tan impresionante su arquitectura. Y eso, valga la oportunidad de mencionar, cómo está ayudando el desarrollo económico y también en el tema de turismo en estos sectores al crecimiento que está teniendo esta región. El tema relacionado con la parte urbana es fundamental, ¿no? Porque recordemos que gran parte del planeta está centrado justamente en urbes. Entonces, claro, a veces pensamos que las urbes son algo caótico, que las urbes realmente tendrán un modo de vida, hablemos, difícil, pero la Asia está demostrando que realmente podemos tener una mega ciudad. Estas mega ciudades son estas ciudades de más de 6 millones de habitantes con suficientes alternativas para también tener bienestar. Y dentro de esto existe justamente estos arreglos urbanos que también países como Camboya o incluso Laos estarían viviendo. Por el momento, si un turista va a Laos o Camboya o Vietnam, va a encontrar un tema caótico, ¿no? Un tema caótico que funciona, pero seguramente si vamos 20 años después, vamos a encontrar realmente temas importantes con temas masivos de transporte, con un tema de acceso a agua potable, con acceso a electricidad, etcétera. Un tema que realmente nos preocupa en América Latina es que nosotros somos una de las regiones con más concentración de población urbana. Y de hecho, Ecuador es uno de los países con más densidad poblacional urbana del mundo y de la región. De hecho, somos la ciudad, Quito, la ciudad con más densidad poblacional de la región. Es decir, por ejemplo, a veces decimos, ¿cómo pasarán en México, no? 25 millones de habitantes. O cómo pasarán la gente de Sao Paulo, 20 millones de habitantes, o Lima, 10 millones, o Bogotá con 8. Pero hay que recordar que Quito con 4, ¿verdad? Tenemos realmente una población sumamente densa y eso realmente debe hacernos, preocupar en lo que viene a ser relacionado con cómo generamos bienestar, tomando en cuenta que la urbe está y seguirá, hablemos, en su desarrollo. Genial. Vamos ahora con el tema de Filipinas. Situada en Asia Sudoriental, tiene una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados. Filipinas, con una población de 110.200.000 personas, es un país poblado de población de una economía número 38 por volumen de PIB. Su deuda pública en el 2021 fue de 189.635 millones de euros, con una deuda de 56.95% del PIB. Su deuda per cápita es de 1.721 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Filipinas es de agosto del 2022 y fue de 6.3%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más, a viajar a Filipinas o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los filipinos se encuentran en el puesto 109. Si la razón para visitar Filipinas son negocios, es útil saber que Filipinas se encuentra en el puesto 124 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Filipinas, ha sido de 33 puntos. Así pues, sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. Es un tema fascinante hablar de nuestros primos en el Asia, ¿no? O sea, ¿por qué digo nuestros primos en el Asia? Porque recordemos que Filipinas fue una colonia española y había un tema importante que se llamaba el Galeón de Manila, ¿no? Este galeón que salía de México y de hecho Guayaquil conectaba con México y México después iba justamente a Manila. Entonces es un tema sumamente interesante que durante 2 siglos hubo un tema de comercio muy importante entre América y el Asia. Y cuando ahora tú vas a Manila, tú vas justamente a Filipinas, te vas a encontrar con algo curioso, ¿no? Una persona que tiene un nombre muy, muy latinoamericano, muy español, que habla inglés, ¿verdad? Okay. Pero es asiático, ¿no? Esto se da por un tema relacionado con la pérdida de España, con la guerra, hablemos, con Estados Unidos. Estados Unidos realmente reclama algunos territorios, dentro de ellos
viene a ser la parte de Puerto Rico, que es un estado libre asociado, y también la parte de Filipinas. Después Filipinas se independiza de forma total, pero es un tema sumamente interesante que hay una conexión. Si bien ya existen muy pocas personas que hablemos español, pero realmente tú ves la influencia española en el Asia de forma muy profunda en el tema filipino. Y Filipinas es un tema que hay que tomarle, pero muy, hablemos cercano, porque es uno de esos países que van a ser y son relevantes en el siglo XXI. Filipinas es casi el México asiático, ¿no? Y te pongo este símil dentro de México porque tienes una población bastante importante, tienes un territorio bastante importante, tienes recursos naturales y humanos bastante importantes que realmente están dando de qué hablar en el mundo. Sobre todo por lo que se llama la parte de los BPOs, ¿no? Este tema relacionado con los call centers, los contact centers, este tema que tú puedes hablar con un ser humano con este mundo tan tecnológico, ¿verdad? Posiblemente estén en la parte de Filipinas. Y también Filipinas es uno de esos países que están creciendo a nivel industrial de forma muy rápida. ¿Tú te refieres, perdón, Filipinas en el tema de call center, para nivel regional, en el tema de ASEAN o a nivel mundial? Mundial. Y de hecho, ellos tienen una ventaja que nosotros no tenemos, que es el tema del inglés. Hay un indicador que se llama el indicador EF, que te dice que también hablamos realmente inglés a nivel mundial, ¿no? Y bueno, ellos tienen la ventaja porque cuando Estados Unidos invade, hablemos en cierto sentido, Filipinas después de lo que viene a ser la liberación de España, ¿verdad? E introduce el tema de inglés como idioma oficial y bueno, se queda en muy poquito tiempo. Realmente el español se reemplaza por el inglés en muy poquito tiempo. Había hablado realmente Filipinas durante 200 años de español. Estados Unidos introduce el inglés en 40 años y en 40 años casi no hay rasgo realmente de español, ¿no? Es un tema sumamente fuerte, salvo algunas comidas que son muy latinas, los apellidos que son muy latinos. Claro, bueno, imagínate que allá hay una fritada, ¿verdad? Que es muy interesante, que allá le llaman pata crispy, pero realmente es nuestra fritada, ¿verdad? Hay un tema de nuestras sopas, hablamos muy andinas, por ejemplo, el aguado de pollo, le llaman arroz caldo. Entonces, pero es muy similar quizá el tagalo, que es, hablemos el idioma nativo, ¿verdad? Tiene algunos contrastes, algunas palabras, hablemos de España, pero a la final este tema del colonizaje, en cierto sentido, pues, de Estados Unidos, pues fue muy rápido, ¿no? Y después entró Japón en la Segunda Guerra Mundial y después hubo una intención, yo te diría, asiática muy fuerte de tener su propia identidad. Y en esa propia identidad también hay algo de violencia, igual que en el caso colombiano, igual que en el caso mexicano, hay también ciertas facciones en Filipinas que quieren independencia, un poco del tema de narcotráfico. El actual presidente de Filipinas ha querido hacer una batalla un poquito parecido a Bukele, yo te diría un poquito más violenta incluso, pero que está sirviendo un poco en lo que viene a ser la pacificación de ese país para el tema de atracción de inversión extranjera directa y el tema de crecimiento industrial.